Bueno, Ana, nos decías ya de los dos anteriores temas, algo que quieras cerrar con el niño interior, invitar al público, ¿no? Obviamente. Sí, el niño interior en realidad es ir a descubrir el potencial que siempre tuvimos, pero que por muchas razones nos olvidamos. Eso también es sanar. No, como te decías, no son las dos vertientes. Sanamos heridas y dolores viejos y nos encontramos con esa capacidad que está intacta en nosotros, ese potencial intacto de descubrir el mundo, de sorprendernos, de hasta de crear una nueva identidad si queremos, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Entonces es un poco invitar a la gente a conectarse con el lado sano que todos tenemos. Bien, nos habías comentado que estudiaste la carrera de psicología, pero cuéntanos todos tus cursos, talleres, especializaciones, de los que te acuerdes. De los que me acuerde. Pues el camino es bastante largo. Los más recientes. Bueno, a ver, de formaciones tengo, como te decía, psicóloga de profesión, tengo el título. En estos momentos no me siento identificada con la psicología, no es un marco que me dé una referencia de identificación. Sí me siento más identificada con el misticismo y con la espiritualidad. También hice una formación como reikista, como lectora de registros akáshicos, que es una técnica también espiritual. Soy terapeuta floral y trabajo con distintas técnicas energéticas, ¿no? ¿Cuáles? Entre ellas, bueno, Reiki una, Ireka es otro método de aplicación de energía. Y Ireka, que es lo que originalmente surgió con el nombre de energía universal, pero Ireka tiene que ver con una persona de Italia, que no recuerdo su nombre, que fue como que él canalizó esta técnica, ¿no? Y son 5 minutos diarios, es una técnica, tampoco la podés cobrar, no se cobra el Ireka. El Reiki sí, ¿verdad? El Reiki sí lo podés cobrar, esta técnica no. Y es de aplicación en 5 minutos para sí mismo y para las demás personas, ¿no? Y podés aplicar simultáneamente muchas personas. Hace poquito aprendí Kicks, que es otra técnica energética que tiene que ver con la liberación de la memoria celular, de las experiencias que vivimos. Y bueno, esa no la he practicado mucho porque hace poquito sí la practico conmigo y a veces a 2 o 3 personas de mi entorno cercano se las he aplicado, ¿no? Que es para armonizar los cuerpos energéticos y poder como borrar memorias de situaciones traumáticas o no tan traumáticas, simplemente que ya no queremos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, bueno, mi formación es amplia y es a través de lo personal que voy descubriendo, ¿no? Por intereses personales empiezo a formarme en una determinada técnica, a tener determinados aprendizajes y eso después me lleva a aplicarlos a otros, ¿no? O sea, si funcionó en mí, pues puede funcionar en otro, ¿no? Y las técnicas que no funcionaron en mí, pues me olvido, así de simple. Sí, que cada vez hay más, ¿no? Pues gracias a Dios, eso es una maravilla, que haya tantas diversidades de técnicas, porque a cada quien le va a venir fantástico alguna. Hay gente que dice, no, a mí el Reiki no me gusta, y otros como yo, que para mí el Reiki, yo digo, mi vida no sería lo mismo si no aplicara Reiki, ¿no? Y así es igual con cada una de las técnicas o de las líneas teóricas, y ojalá que haya cada vez más recursos técnicos, ¿no? Para que todos podamos acceder. Yo digo que hoy en día el que sufre es porque elige sufrir. Porque habiendo tanta información, tanto conocimiento, tantas terapéuticas distintas y tantas personas de buena voluntad y profesionales que se dedican al campo de la sanación, yo creo que hoy en día sufrir es una elección, ¿no? Quedarse atrapado en el sufrimiento. Así es. Ana, pues cuéntanos ahora este otro taller, Sanando mi Árbol. Sanando mi Árbol genealógico. Este es de este sábado al otro. El sábado, el 1 de octubre, exacto. Ese sí va a ser en la Ciudad de México. Muy bien. ¿Igual en Colonia Roma? Igual en Colonia Roma, exacto. Bien.
Cuéntanos, mi árbol transgeneracional, dice, se manifiesta vivo, los arquetipos de mi clan, me hace recordar a Alejandro Jodorowsky, sí, que hace mucho énfasis en el tarot, ¿no? Bueno, él sana a través del tarot, pero cuéntanos, ¿tiene que ver o esta técnica, cómo la aplicas? Mira, sí tomo cosas de Jodorowsky que me parece fascinante, definitivamente, en nuestra época, tener a alguien con esa cabeza y ese tipo de pensamiento brillante. Tomo cosas de él y también de la bioneuroemoción y también la parte de constelaciones, porque también en constelaciones se arma la figura del árbol genealógico, ¿no? Que armar nuestro árbol genealógico es ni más ni menos que poner orden en ese árbol. Nosotros tenemos registros e ideas de determinados acontecimientos familiares. Cuando hacemos el ejercicio, por ejemplo en el taller, de bajarlo a un papel, se hace a mano, no puedo usar un ordenador, una computadora y hacer mi árbol genealógico, sino que lo tengo que hacer a mano, sin reglas, sin nada que me esté limitando. Cuando saco esa información que está en mi inconsciente y la plasmo, en el 99,9% de los casos me doy cuenta que la información que tengo en mi inconsciente no coincide con la real, ¿no? Hasta en hechos, hasta en circunstancias. Y dibujar y crear mi árbol es también honrar a mis ancestros y entender por qué a veces repetimos conductas, comportamientos, síntomas, o a veces vivimos la propia vida de otros ancestros y no la nuestra, ¿no? El concepto de árbol genealógico es mucho más grande que la figurita del árbol, ¿no? Es partir de la premisa de que nacemos de un papá y una mamá, que a su vez tienen papá y mamá, que a su vez tuvieron papá y mamá, que a su vez tuvieron papá y mamá, real o no, físico o no, presente o ausente, pero nacimos de esas vertientes, ¿no? Y lo que en una generación no se pudo resolver va pasando a generaciones siguientes hasta que alguien hace el corte, ¿no? Situaciones, por ejemplo, de quiebres económicos, familias que han tenido bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, y va pasando hasta los nietos, quiebres económicos, fraudes, asesinatos, muertes violentas, abortos deseados o no, o espontáneos, y como dice ahí, ¿no? Repetimos, si no tenemos conciencia, tendemos porque somos muy amorosos, tendemos a tomar de nuestros familiares y por la absorción de incorporarnos a una familia y de ser fiel a un sistema, a veces tomamos síntomas que no nos pertenecen. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de dibujar el árbol, es poner orden en el caos emocional interno que tenemos, ¿no? Y también tiene que ver con honrar a nuestros ancestros, con reconocer que de ellos provino la vida, que de ellos nos han dado lo más grande que es la vida, pero no nos la han dado para repetir sus errores, sino justamente lo contrario, para tener una nueva oportunidad, ¿no? Y cuando una persona de un clan familiar se sana todo el clan familiar, a nivel consciente o inconsciente, y tanto para los que están vivos como para los que no lo están. Son 3 técnicas las que aplicas en este taller de distintas corrientes. Esto es tu invención, esto es tu experimento, esto es tu técnica. Digamos que la creación de este taller en particular, sí, he tomado, digamos, de Jodorowsky, de la decodificación y de constelaciones, estos conceptos de qué implica el árbol genealógico, y como es vivencial, pues la primera parte empezamos a diseñar este árbol, la misma gente se sorprende cómo a veces pone un dato que no corresponde con la cuando va a corroborar, dice no corresponde con la realidad, no, porque mi abuelo no falleció en tal fecha. Entonces yo tengo desacomodado mi mundo interno. En ese momento le llaman a alguien y le pregunta a un familiar y le dice, mi abuelo murió tal día. No, normalmente la gente, si no tiene esa información, después la busca. Y tampoco es importante el año, sino la fecha, día y mes, es lo más importante para
para el árbol genealógico desde la biodecodificación. Cuéntanos, porque tenemos que ver con quién somos dobles, con quién coincidimos en las fechas o de nacimiento o de muerte. A veces en una familia murió el abuelo el 12 de octubre y al año siguiente nació un nieto que no lo conoció el abuelo, nació el 13 de octubre. ¿Sí? Ese nieto tiende a ser el doble del abuelo. ¿Qué quiere decir el doble? Que la vida del abuelo de alguna manera lo va a afectar, para bien o para mal, ¿no? Entonces, para sanar. Lo descubren en el mismo taller, descubren eso. Y la sorpresa es siempre, porque uno tiene guardada en la memoria una determinada información, pero está tergiversada, porque está condicionada por las emociones. Entonces, cuando yo lo bajo a papel y le pongo orden afuera, se me ordena adentro, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, personas que tienen hermanos de su padre con otra esposa o de su madre con otra cosa, y esos hermanos son más grandes que ellos, vinieron primero a la vida, pero en su árbol genealógico no los incluyen, pero esos hermanos existen, y el no incluir a esos hermanos tiene consecuencia para el psiquismo de esa persona. Pero si no lo sabe, no importa, y va al taller, no importa. A veces aparecen, a veces aparecen por la misma inteligencia del sistema, esto basado en los campos mórficos que hablan las constelaciones. A veces aparece que hay un miembro que nadie sabe, pero el sistema te está indicando que ahí hay otra persona. Los abortos también. Sí, definitivamente. Aparecen. Definitivamente. Así, absolutamente. Sean provocados o espontáneos. No nos olvidemos que en la época de nuestras abuelas o de nuestras bisabuelas no había tomógrafo para saber si una mujer estaba embarazada o no. Muchas mujeres tenían embarazos y perdían sus embarazos y a lo mejor no se enteraban o lo tomaban como una menstruación rara, ¿no? O complicada, porque no tenían los medios que hoy tenemos para saber eso, ¿no? Pero ese embarazo existió y queda en la conciencia del clan. A nivel inconsciente registramos absolutamente todo, quizás no lo sepamos conscientemente, pero nuestro inconsciente sí sabe, en el caso de que hubiera habido una muerte y no nos hayamos enterado. Entonces toda esa información que está caótica en nuestra mente, ¿por qué está caótica? Porque está tergiversada con alianzas a nuestro clan, con alianzas a algún miembro, o con tergiversaciones emocionales, o con un montón de situaciones que pasaron. Al volcarla al papel, el solo hecho de plasmarlas en un papel, las coloca en orden. Y ese orden se vuelve un orden interno, ¿no? Más allá de todos los descubrimientos que va haciendo la gente, que cada taller descubren, pues de acuerdo al grupo de personas, aparecen cosas diferentes, ¿no? Bien, entonces sumas en este taller Sanando mi Árbol a Alejandro Jodorowsky, a Bert Hellinger y de biodecodificación. Sí, de Corbera. De Corbera. Enric Corbera. El catalán. Exacto. ¿Sí es catalán? Exacto. Sí, es de España. Bueno, español es. Pues tres grandes también maestros, ¿no? Definitivamente, sí. Pues si ya vamos a elegimos a los mejores, claro. Claro. Te vas agarrando lo mejor. Pues sí, qué bueno. Tal cual. Qué bueno, sí, para beneficio de los mexicanos. Exacto, mira, eso para todo, y de mí misma, sí, porque sí, claro. Bueno, sí, eres, como dices, un espejo y tal cual. Haz el bien y recibes más bien, ¿no? Así es. Haz amor y recibes más amor, ¿no? Es una ley universal, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente creo que, y si no lo es, lo debería ser. Muy bien, entonces, bueno, este es de este sábado en 8. El 1 de octubre, sí. Y igual dice de 10 a 3 de la tarde. De 10 a 3 de la tarde, sí, porque es bien intenso, son 5 horas y es como fuerte, ¿no? Descubrir el árbol genealógico no es tan simple. ¿Y hay un límite de participantes? Pues normalmente nunca han participado demasiado, porque y está bien, corresponde que sea así, ¿no? Y hay como una inteligencia colectiva que une a determinadas personas ese día y ese horario, ¿no? Y a veces ya me ha pasado gente que, no, pues 2 o 3 veces, no pude, hasta que terminó yendo en el que le correspondía, y cuando llegó entendió por qué.
¿no? Porque hay similitudes entre los clanes familiares, experiencias en común, y eso pues se maneja por otras leyes, ¿no? No lo decide el que convoca el taller, claro, sino más bien la inteligencia que nos une y nos agrupa a todos. Pero no son talleres masivos, no son 100 personas trabajando su árbol, no. Sería un poquito caótico, creo. Tendrías que abrir más fechas y acomodar esa gente, ¿no? Exacto, sí, sin ningún problema. Ana, ¿cuáles son tus conceptos de espiritualidad? Mencionaste hace rato misticismo, espiritualidad. ¿No es lo mismo para ti? ¿Cuáles son tus ideas acerca de esos conceptos? ¿Son conceptos al final? No lo sé, pero tengo algunas ideas que estoy empezando a elaborar internamente, ¿no? El tema de la espiritualidad, creo que no existe otra cosa que no sea ser espiritual. No es lo material y lo espiritual. Creo que somos espíritu teniendo una experiencia humana. Esa es mi concepción. Y desde que soy niña me han interesado todo lo que se llama ocultismo, ¿no? Que tiene una connotación negativa, pero es solamente porque está oculto a la conciencia. Y creo que el misticismo, la espiritualidad y todos estos caminos de búsqueda son en definitiva el camino de encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Encontrarnos con nuestra parte divina, no tanto la humana, sino la parte que no conocemos, que es la parte de nuestra propia divinidad. Es como volver a la fuente y decir, pues, ¿cómo quiero crear mi realidad y cómo quiero crear mi vida, ¿no? Y desde qué lugar la quiero crear. Para ti, ¿qué hay después de esta experiencia física, o después de la muerte, o después de esta experiencia humana? Me estás haciendo preguntas como si fuera una celebridad. Gracias, te agradezco. Se las hago hasta los músicos que vienen. Pues no sé qué tan importante es mi opinión para el mundo, pero yo creo en la reencarnación, creo que la vida es continua, creo que solamente es un paso de un estado a otro, creo que no hay... Bueno, de hecho, los mayas no existe la palabra muerte como definición, porque para los mayas, tierra maya, la muerte no existe. Coincido 100% con los mayas. Creo que es un cambio de estado. No creo que haya ni cielo ni infierno, no, eso creo que es una concepción religiosa que lejos de acercarnos a Dios a veces nos aleja, ¿no? Y una definición que me encantó, que la escuché hace poquito, dice: las religiones es para quien le teme a Dios, la espiritualidad es para quien ya vino del infierno, para quien ya fue el regreso del infierno, ¿no? La religión está para cuando le tenés miedo a irte al infierno, sí, esta concepción. El ser místico o espiritual es porque ya lo conociste, ya volviste, sí, ya. Al inicio del programa mencionabas estos 4 jinetes, ¿no? Entre ellos tenía la religión y la economía. También hoy en día muchas corrientes espirituales, energéticas, etcétera, mencionan que la riqueza no está peleada con la espiritualidad. Para nada. ¿Cómo ves esta situación? No, definitivamente, porque en realidad nada está separado de nada, todo está unido. Lo hemos separado justamente a partir de estos paradigmas para tratar de entender la realidad, y hemos puesto, vas al colegio, bueno, ahora estudias biología, tenés una materia con una profesora, con una docente que te enseña biología. Ahora estudias matemáticas y tenés una docente que te enseña matemáticas. Ahora estudias geografía, pero en realidad es solamente una división para poder hacer un poquito más entendible este mundo, si es que se puede entender, ¿no? Pero todo está unido, entonces no hay división entre lo material y lo espiritual. Eso es lo que llamamos mente dual, ¿no? Que necesitamos el día para saber que estamos de noche, necesitamos el sol, el calor para saber lo que es el frío. En este plano, si no tenemos los antagónicos, pues nos cuesta entenderlo. O como decía Goethe, un autor alemán, no hay nada más insoportable que una sucesión de días hermosos, porque no tenemos el contraste. No podemos saber si tenemos frío si no conocemos el calor. Y esa es la mente dual que nos hace creer que tenemos que separar mente-materia,
O como mucha gente cree que a lo mejor si son temas espirituales, pues no los tiene que cobrar. Pues ¿y de qué vive? ¿No? O sea, eso hay un problema, hay una creencia que te está diciendo que lo espiritual y lo material están disociados, cuando en realidad son parte de lo mismo, ¿no? Son parte de lo que hemos disociado para, entre comillas, para entender, ¿no? Existen, has hecho cierto énfasis en este tema de las religiones. Existen cientos de religiones, ¿no? Nada más en la India hay más de 100 religiones. Creo que 4.200 religiones. Creo que ese es el número porque lo vi hace poquito en un dato. 4.000, imagínate, 4.200 religiones. Y lo peor es que cada uno se cree que su religión es la mejor. Y la verdadera. Y la verdadera, ¿no? Y la única y todo lo demás. Sí, América Latina predomina el cristianismo, sí, ¿no? Exacto. ¿Qué te dice Cristo, Jesús, para ti? Pues yo creo en Jesús. ¿No? Para ti, sí, definitivamente creo en él, pero no en la versión religiosa. No, en la versión de la iglesia no creo. O sea, si ese es el Cristo de modelo, no lo creo. Sí creo en él, creo que existió, creo que fue una persona y creo que, a diferencia de la concepción religiosa, no fue hijo de Dios, sino fue un humano como nosotros que logró ese estado de divinidad gracias a determinados conocimientos y sabidurías que aprendió. Y eso sí que es un buen modelo a seguir, ¿no? Porque si Cristo fue tan humano como vos y yo y logró llegar a eso, pues esa idea la compro. La compro y digo, quiero ir en ese camino, porque si él fue humano y lo logró, está. Ahora, si me venden el cuentito de que Jesús fue divino, hijo de Dios, y me lo ponen de modelo y yo soy humano, pues ¿cómo voy a llegar a eso, no? Es casi cruel. Es casi cruel decir, mira, este es el modelo a seguir, este es Jesucristo, pero él fue Dios y vos estás hecho de barro. Pues ahí no tengo ninguna posibilidad de parecerme a él, ni en la sombra, ni en el blanco del ojo. ¿Ah? En cambio, si me dicen, y en eso sí creo, Jesús fue tan mortal, tan ser humano, no nació de una virgen, es más, de ninguna manera nació de una virgen, que es un mito, ¿sí? Y tampoco que fue célibe y que no se casó, pues de ninguna manera un judío en aquella época hubiera sobrevivido más de 18 años sin casarse, ¿no? Así es. La sociedad no se lo hubiera permitido. Pero en ese Jesús sí creo. Muy bien, gracias por pues toda tu alimentación espiritual, muy linda, gracias. Ya mencionaste los 3 talleres, ¿hay otro? ¿Hay un cuarto? Por ahora son esos 3 que van a ser suficientes, sí, ¿no? suficientes para entretenerse un buen rato, ¿no? Bien, entonces algo con lo que quieras cerrar acerca de los 3 talleres. Pues sí, que están dirigidos básicamente a que cambiemos nuestra conciencia, a que nos entendamos un poquito mejor con nosotros mismos. Están dirigidos a sanar definitivamente, ¿sí? Tienen el objetivo de ser talleres terapéuticos, no son talleres teóricos, son 100% vivenciales. Y bueno, de acuerdo al taller, por ejemplo en el de PNL, al mismo tiempo que aprendes las técnicas para tu persona, si alguien es terapeuta, la puede aplicar con otras personas, por ejemplo, ¿no? O sea que te sirve a las 2 vías, en lo personal y en lo terapéutico. De hecho, en el taller anterior, que fue también hace 2 semanas, fueron dos profesionales que también lo iban para su vida personal y también para saber cómo manejarlo con los pacientes. Ya. Muy bien, pues vamos a la última pausa y cerramos el otro bloque, que nos cuentes más de todas tus experiencias. Okay.